Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buen tardecita. Ya estamos finalizando. Para los que estamos en Argentina, en Buenos Aires, ya son las 7 de la tarde, pasaditas. En algunos lugares de Latinoamérica un par de horas menos. Perú, México, Colombia, Chile una horita menos. Así que bien, en España adelantados unas 4 o 5 horas. Eh, bueno, espero que anden muy bien mientras se van sumando, se van conectando. La semana pasada fue una semana muy productiva eh, respecto a todo lo que tiene que ver con las conferencias que estuvimos brindando con la organización de Pimela, sin fines de lucro, una organización para pymes, emprendedores y profesionales de todo lo que es Latinoamérica y España. Así que ahí pueden ver los webinars, cerca de una hora aproximadamente cada uno, donde pueden ver las 4 charlas que brindé la semana pasada, donde tocamos temas de planificación profesional, financiera, también temas de lo que tiene que ver con finanzas, nos metimos más en detalle con finanzas, con profesión y liderazgo consciente. Y el viernes cerramos con lo que tiene que ver con cómo podemos potenciar nuestro camino a través de tus horas milagrosas, tareas milagrosas que potencian todo nuestro accionar. Así que bien, ahí se están conectando. Mientras tanto, hasta que esperamos un minutito más y vamos arrancando con lo que es el tema del día. Hoy vamos a tratar el tema del ego. ¿Cómo nace el ego? Obviamente siempre hay un montón de miradas del ego en cuanto a cómo surge o de alguna manera cómo se manifiesta, pero siempre eso está bien y eso forma parte, si se quiere, del efecto. En la ley de causa y efecto vemos el resultado como se ve manifestado en el accionar del ser humano y de nosotros en nuestro ámbito también hasta individual. No solo siempre es un accionar hacia otro o hacia otros, sino hacia nosotros mismos, ¿no? En muchos casos actuamos desde el miedo y bueno, es una acción egocéntrica, obviamente no lo hacemos, creo yo, de maldad, sino por un tema de desconexión, de desconocimiento de lo que es realmente esa esencia. Así que desde ese lugar todo lo que se cree, que podamos crear o accionar de alguna manera, se podría decir que es falso. Eh, Así que bueno, bien, vamos a ir viendo, les voy comentando, anoté algunas cositas al costado, son algunos tips que después, como para reconocer realmente actitudes de alguna manera egocéntricas, no solo en otros, sino también en nosotros, teniendo en cuenta que el otro también en muchos casos es espejo de lo que nos pasa a nosotros. Lo que sucede con otros en una relación, cualquiera sea, está reflejando también algo no trabajado en nosotros, algo que sabemos que está en nosotros. Por ahí no es algo que también rija mucho nuestra vida, pero a veces se nos presentan personas que nos muestran algo de nosotros. O nos muestran también algo que pudimos haber trabajado tiempo atrás y después está en nosotros cómo podemos reaccionar a eso. Si reaccionamos como reaccionábamos en el pasado, significaría que no lo hemos, el aprendizaje no se ha enraizado en nosotros, no ha sido realmente, no, no se ha forjado en nuestro ser y se nos presentan oportunidades para ver si lo trascendemos, si realmente está aprendido. Así que yo eh, creo que el ego es de alguna manera desconexión principalmente, para resumir, el ego es desconexión de esa esencia de la cual somos parte, ¿no? Eh, esa desconexión de alguna manera produce muchas sensaciones o emociones de miedo, frustración, inseguridades que se ven reflejadas en nuestro accionar. Por eso digo, aquellos que me han escuchado alguna vez, sinceramente no creo que haya personas malas. Yo creo que hay personas que todos hacen cada uno lo mejor que pueden.
tiene mucho que ver eso en esas capas que rodean al ser, y esas capas están forjadas desde el primer momento por esa sensación de separación. Después, dependiendo de los estados concienciales, el trabajo que va haciendo cada uno de nosotros, esas capas pueden ir saliendo y haciendo que el ser brille cada vez más, y el ego tienda a minimizarse. Yo creo que siempre, mientras estemos acá, siempre va a haber esa sensación de alguna manera de separación, salvo que hagamos realmente un trabajo a conciencia, de muy a conciencia, que eso se va a ir dando a medida que avancemos cada uno. Eh, no creo que haya limitaciones, pero sí es verdad que todos tenemos esa posibilidad. Después, según la dedicación, el trabajo que cada uno quiera hacer, eso se puede ir profundizando y fluyendo de mejor manera. Bueno, ahí se están conectando, pueden ir sumando comentarios, dudas, preguntas a medida que avanzamos. La podemos ir viendo en paralelo o después al final también. Hola Norma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? El viernes pasado, disculpen, estábamos con tantos temas de la conferencia que hubo ahí, no pude dar la charla, que era esta misma que estamos teniendo hoy. Así que varios me consultaron después por privado si se había hecho y bueno, la verdad que tampoco llegué a publicar y pido disculpas por eso. Eh, Bien. Ahí nace el yo, el ego de separación. Entonces desde esa separación nace lo que es ese yo ilusorio. Ahí empezamos a forjar, de alguna manera, a crear un personaje ilusorio que se va forjando con todas esas creencias y capas que rodean al ser. Esas creencias en muchos casos limitantes. Eso después puede venir, y vamos a ir viendo, pueden venir seguramente muchos de ellos del clan familiar, también de lo que en algunos casos, para los que creen en vidas pasadas, también vienen en partes de lo que es el plan del alma, pero obviamente todo eso coincide de alguna manera en esa ecuación perfecta con ese grupo familiar, ese clan de almas que ya está vivenciando ciertas experiencias. Así que yo creo en lo que podía, cuando me preguntaba realmente qué era el ego, cómo surge, cómo nace el ego, eh, porque más allá de lo que sucede con el ser que encarna en este plano, y ahí se produce lo que yo llamo un nivel de desconexión. Ahora les vamos a ir viendo que hay al menos hay entre 2 y 3 niveles de desconexión, de separación. Eh, el más, si se quiere, hay algunos que son sutiles y otros, si se quiere, más terrenales. El terrenal es obviamente cuando nacemos, el bebé nace y se corta el cordón umbilical. Se siente, se percibe una gran separación entre lo que es el seno materno, la mamá, y el bebé. Entonces el bebé empieza a asumir ahí, empieza a cerrar ese círculos, si se quiere, de separaciones que se vienen gestando ya en forma sutil. Y ahora vamos a llegar a eso. Si se quiere, el corte del cordón umbilical es el último nivel de separación, el más terrenal, que después se potencia cuando se empiezan a sumar las creencias, los miedos, las inseguridades que tienen que ver con el clan familiar. Vamos a ir un poquito más atrás. Esos cortes sutiles o esas separaciones sutiles tienen que ver, en un paso previo al nacimiento, tienen que ver con el alma encarnando en este plano. El alma decide asumir una nueva vida. Para ello forma un plan prenatal junto a un grupo de almas, también a guías, ángeles, todos que colaboran en ese proceso. Y el encarnar desde un plano sutil este plano que es material, donde es más denso, es un gran, si se quiere, una gran transformación y separación que tiene que hacer el ser. Entonces se siente mucho, lo percibe
como una gran separación de un plano donde todo es, si se quiere, más en lo sutil y en lo espiritual es mucho más potente, ¿no? Es verdad que es necesario hacer esto para aprender de las experiencias. Así que es inevitable el crecer, el sanar, el crecer y el evolucionar si no se vive en experiencia. Entonces es fundamental pasar por este plano de tres dimensiones. Vayamos un poco más atrás, y esta es la pregunta que yo me hacía y me llevaba a decir, pero si somos seres a imagen y semejanza de Dios, de esa conciencia superior, ¿a qué venimos? ¿Por qué necesitamos venir a hacer esto? Digo, si ya somos perfectos, ¿a qué venimos? Porque una vez que empieza la rueda de reencarnaciones, ya eso se empieza desde la ignorancia en vida, en las primeras encarnaciones, a, si se quiere, a generar karma negativo que después se va acumulando. Hasta que en un momento en alguna vida llega el despertar. Cuando se produce ese despertar empieza un ciclo de vida, si se quiere, donde en todas esas vidas se produce el despertar, cada vez más acelerado. Eso tiene que ver con un estado conciencial que avanza, que, que progresa, que evoluciona, y se va acortando también la cantidad de vidas. Empezamos a restar a partir de ese primer despertar. Despertar es reconocer que somos, que de esa esencia que forma parte de nosotros y de la cual somos parte, que tiene que ver con esa conciencia superior. Empezamos a dar lugar a algo más grande que nos trasciende, por lo cual ahí es la primera, si se quiere, victoria que se le hace al ego, ¿no? Que el ego ya no empieza a comandar, más allá de que tenemos y no es algo abrupto el corte o el despertar, pero sí empezamos a entender que hay algo más que nosotros, hay algo más de este yo egocéntrico y centrado en que yo lo puedo, en que yo lo hago, en que yo lo creo. Entonces creo todo lo que hago y si no pasa por mí no sería tal creación. Entonces empezamos a considerar la existencia de algo más grande que obviamente nos trasciende, pero del cual somos parte. Entonces, esa gran pregunta, digo, ¿pero a qué venimos? Entonces, bueno, hay una separación inicial que tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, autoindagación de Dios, que se manifiesta expandiéndose, quiere en ese proceso de conocimiento, dice, ¿cómo lo puedo hacer? Es conociéndome a partir de la expansión. Se divide, ahí se produce el primer nivel de separación, que se divide en todo lo que serían los planos dimensionales, el universo, todo como lo que se quiera llamar, lo que conocemos y lo que no conocemos, que es mucho más todavía, y se empieza a formar, a gestar este plano, especialmente tridimensional, donde es el lugar donde se juega el juego. Hemos hablado las otras veces que este es un juego, lo que yo llamo el juego de Dios, y entender ciertas claves nos va a permitir trascender el juego de mejor manera, no equivocarnos tanto, no caer en las trampas del juego. Así que tiene mucho que ver empezar a reconocer esa creación, empezar a reconocer el juego y que el juego requiere de experimentación. ¿Y todo por qué? Porque desde esa conciencia superior lo que quiere es autoconocerse, evolucionar. Por eso es que el universo es evolución y dinamismo constante. Nosotros somos seres producto de esa conciencia que busca evolución, dinamismo y conocerse, por lo cual eso somos como seres humanos, estamos creciendo, evolucionando constantemente, más allá de los tiempos de cada uno. Eso no es algo que tengamos que ponernos en comparación, porque ahí sí estaría el ego actuando, ¿no? Rigiendo nuestro pensamiento. Pero sí es verdad que podemos aceptar esa información, nos va de alguna manera a armonizar un poco más en cuanto a entender a qué se viene, no tomarnos las cosas tan en serio en cuanto especialmente a esos enojos. El otro día hablamos acerca del enojo, de las frustraciones, de aquello que
sucede en nuestro alrededor y que en muchos casos nos puede llegar a molestar. Una de las claves, una de las formas en que se manifiesta el ego ya más terrenal, tiene que ver con la victimización. Ahora vamos a ir viendo algunas tips que anoté acá al costadito como para no olvidarme, ir siguiendo para que ustedes puedan reconocer en qué casos nosotros mismos actuamos desde el ego y en qué otros lo vemos. Está bien, está muy bien poder verlo. Los grandes maestros ven el ego en el otro. Lo que hacen es que tienen su ego ya controlado, lo han transformado de alguna manera, lo han logrado acallar suficiente porque han comprendido estas claves del juego. Obviamente, retomando ya lo que tiene que ver con el ego más terrenal, es el último impacto que sufrimos desde pequeños, es cuando se corta ese cordón umbilical, como les contaba, y ahí empieza a surgir lo que es el sentido de supervivencia, todo lo que tiene que ver con lo que es la autoprotección, y empieza a forjarse esas máscaras, esas capas que rodean al ser. Ahí empiezan a sumarse todas las creencias con el paso de especialmente los primeros años de vida, todas las creencias limitantes, todo lo que tiene que ver con ese campo morfogenético que corresponde a ese clan familiar, y esto incluye varias generaciones hacia atrás. Por eso es muy bueno y recomiendo que habiendo dado con esas creencias limitantes, habiéndolas detectado, podemos empezar a sanarlas a partir de terapias que tienen que ver en algunos casos de lo que es bio-neuroemoción, donde se analiza el árbol genealógico, pero también terapias puede ser en algunos casos de regresiones a vidas pasadas. En mi caso particular los he encontrado en ambos casos. Entonces, según qué creencias, según cada quien, puede ir más por un lado o por otro, puede ayudar también las constelaciones familiares. Bueno, ahí se siguen conectando. Bueno, muchas gracias por estar, tío Chul, desde Guatemala, si no recuerdo mal. ¿Qué tal? Laurita Rojas, ¿qué tal? Gloria Medina, Miriam Sich, hola Miriam. Bueno, se siguen sumando, gracias por estar. Si quieren ir haciendo alguna pregunta, pueden ir escribiendo. Vamos a ver algunos tips, vean cómo se comporta, ¿no? Hasta ahora vimos lo que es el trasfondo, si se quiere, del ego, la parte sutil del ego, por lo cual todo surge de una separación inicial que da origen a todo lo que es la vida, el universo, todos los planos. Después se produce una separación entre el plano sutil y este plano tridimensional de materialización, donde el alma encarna. Ahí hay una gran desconexión, se tiene que borrar de alguna manera todo lo que se sabe para venir a jugar el juego, es decir, es como una parte de una ley necesaria, más allá que hay seres que pueden recordar un poquito más. Eso tiene mucho que ver con, obviamente, la misión del alma, pero también con esas semillas karmáticas, buenas semillas que pudimos haber plantado en otras vidas. A medida que se produce ese despertar en alguna vida, de ahí en más es una subida en cuanto a conciencia. Entonces cada vida empieza a cortar mucho karma negativo de otras vidas y se potencia el estado conciencial, se acelera el proceso y se acortan la cantidad de vidas. Entonces empezamos ya, si se quiere, a disfrutar y a entender más todo eso que pasa. Así que no tienen, creo yo, o por la información que recibí en su momento, tiene mucho que ver con ese primer despertar que se da en alguna vida. Y me dicen, bueno, muchos preguntan, ¿y yo he despertado? Digo, si estás viendo esto, seguro. Es decir, no podrías estar viendo o escuchando o leyendo información que tiene que ver con autoconocimiento, con
desarrollo personal, espiritual, si no has despertado ya. Entonces, eso es un gran activo que tenemos. Hay que estar orgulloso de eso en el sentido de saber que vamos bien, que vamos por el camino y a partir de ahí disfrutar entendiendo. Ya tenemos información que nos permite entender y ser muy humildes y también de alguna manera más en momentos como estos, entender que hay seres que no la están pasando bien y que ellos por ahí no tengan la posibilidad de ese despertar en esta vida, por ahí en otra, o bueno, tengan que vivir ciertas situaciones a veces desde el dolor, desde el sufrimiento para poder despertar. Esto forma parte del juego. Se puede despertar tanto de acciones de mucho amor, pero también de algún acto, alguna experiencia de dolor y sufrimiento. Así que son todas opciones válidas. Es verdad que son opciones válidas en este juego. Lo que sí es verdad, creo que en la nueva era, en la integración y la conciencia, se está empezando a transformar esa visión de que el despertar a veces o en muchos casos nos llega desde una experiencia de dolor y sufrimiento. A medida que empezamos a entender nuestra capacidad de transformar nuestra realidad, empezamos a entender que podemos mejorar nuestra vida a partir justamente de todo lo bueno y las bondades que tiene esto, que es todos esos pensamientos positivos, el amor, la compasión, la gratitud, todo lo que hace nos permite crecer desde, si se quiere, desde el no dolor y desde el no sufrimiento. Así que, bueno, se siguen conectando. Gloria Medina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Marisa Macela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriela Escoto desde Uruguay, siempre siguiendo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gaby, ya tenemos confianza, decimos Gaby. Bien, vayamos a ver si quieren ir dejando alguna pregunta y si no les voy a ir contando mientras tanto. Algunas características, vean el ego. Obviamente empezamos a crear lo que es el personaje, un personaje falso, ¿no? Y nos aferramos a ese personaje desde el miedo, ¿no? El miedo es lo que nos aferra a esos roles, personajes que a veces no queremos soltar, y más en situaciones donde está en riesgo, puede ser temas de lo que es la supervivencia, ¿no? En muchos sentidos, a nivel de falta de amor, carencias en cuanto a los sentimientos, a no ser reconocido, a no ser aceptado, miedos en cuanto a carencia con temas de recursos, de dinero, de recursos materiales, de alimento especialmente, ¿no? Nuestro sentido de supervivencia, y eso viene de muchos miles o millones de años, tiene que ver con nuestros primates, donde de alguna manera tenían que buscar el sustento para poder alimentarse y sobrevivir y cuidarse de los predadores. Entonces hay mucho de eso también que está en nuestro ADN, que está en nuestro campo morfogenético, que se viene limpiando, gracias a Dios, pero bueno, todavía permanece. Entonces en la vieja era se seguía, muchas personas creen en la competencia, creen en la carencia, que les van a faltar los recursos, y empiezan a actuar desde ese miedo. Esa separación lo que hace es generar un trauma muy, muy grande, es como una herida, todas esas separaciones, especialmente la encarnación y después lo que tiene que ver con ese corte del cordón umbilical. Entonces ahí se empieza a gestar las capas que rodean al ser. Entonces se empieza a gestar ese personaje que es falso, que es ilusorio, ¿no? Y vean cómo se manifiesta, o como ustedes pueden reconocer eso en su accionar y también en otros, ¿no? Cuando dice yo, mi, me, conmigo, cuando hay muchas personas que cada frase, cada yo esto, o
o lo van a notar también, cuentan una experiencia y del otro lado lo que reciben, sí, yo lo hice, es decir, esos son pensamientos, yo hice lo mismo o lo hice, fui a tal lado, así, yo fui a ese lado y a otro más también que está, es decir, vean que ahí en esos casos, cómo se manifiesta el ego, se está manifestando a partir de un pensamiento, en lugar de escuchar, tener una escucha activa hacia lo que me está contando la otra persona, estoy pensando a partir de su experiencia en lo mío, en lo que yo he vivido o lo que yo no he vivido. Ya estoy comparando, el ego se manifiesta mucho con la comparación. Eh, Esa es una de las formas en cómo pueden detectarlo, ¿no? Voy a correr un poquito. Bueno, se genera justamente como victimización, ¿no? Cuando encuentren a alguien que se está victimizando todo el tiempo, que está a la defensiva. Esto pasa mucho en las empresas. En las empresas es algo muy común, muy corriente. Por eso he formado un servicio que venía gestando hace mucho tiempo y que en los últimos meses pudo tomar forma, que tiene que ver con llevar más conciencia, ayudar y colaborar en las empresas. Soy un convencido que ahí hay un punto importante, muy importante para poder ayudar en la sanación. Y las empresas son personas, para sanar y crecer. Tengan en cuenta que detrás de una empresa dentro de una empresa hay personas, pero detrás de las personas hay obviamente una vida, pero familia, por lo cual siempre estamos de alguna manera por distintos carriles, caminos, estamos colaborando en lo que es la sanación y el crecimiento, ¿no? Otra de las posibilidades que se manifiesta el ego. A ver. Daniel Morán, ¿qué tal Daniel? Bueno, Betsabe de Chile, ¿qué tal amiga? ¿Cómo anda eso? Se cortaron, hay muchos amigos de Uruguay, de Chile, de bueno, Guatemala, México, y este año era un año que quería viajar mucho. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No nos queda otra. No sabemos cuándo viajaremos ahora, pero bueno, acá estamos. Acá estamos aportando desde este lado y con las herramientas que hay, así que es lo que hay, es lo que hay y si creemos en, en todo lo que tiene que ver con este camino y demás y entendemos que esto es perfecto, hay que aceptarlo y seguir, buscar, rediseñarnos, readaptarnos y seguir. Bien, vean cómo también se manifiesta. Les voy a leer un poquito. Esto es información que lo van a poder encontrar en el factor conciencia. Lo tienen en formato digital, en formato papel. Ya sea para todo lo que es a través de Amazon y después para lo que es Argentina a través de la red de librerías El Aleph. Así que ahí lo van a poder encontrar en papel. Y si no, en Mercado Libre. También en formato digital de Amazon Kindle, se pueden bajar la app. Tania desde Perú, ¿qué tal Tania? ¿Qué tal? Y Perú también iba a ser destino de este año. Anabelia, ¿qué tal Anabelia? Gracias por estar. Sonia Fabro desde Uruguay, otra uruguaya, qué bueno, qué bueno. Bueno, esperemos estar pronto ahí. El primer destino iba a ser ahora en mayo, si no recuerdo mal. Lo iba a anunciar justo en febrero y se surgió todo este tema, ¿no? Pero en mayo iba a ser Uruguay, Montevideo, el destino. Y después, bueno, se iban a ir dando otros países, Chile. Ay. Bien. Vean algo muy importante también del ego. Que dependiendo de la personalidad de cada uno, y acá me hago cargo, ¿no? Como Ariano, Tigre y toda la que le quieran poner condimentos, somos reactivos, ¿no? De reaccionar. Son reacciones emocionales, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, obviamente, dependiendo de la personalidad, a veces la reacción del ego puede ser de muchas maneras, en forma reactiva, agresiva, en forma
de irnos hacia adentro en forma de timidez, en forma de muchas, y eso está relacionado a la personalidad de cada uno. Eh, Cualquiera sea, obviamente algunas más agresivas, menos agresivas, como cualquiera sea, son todas formas en que se manifiesta el ego. Eh, el ego también lo van a encontrar cuando digan, lo pueden encontrar ustedes mismos y en otros, cuando digan yo lo hice, yo lo creé, yo lo tengo, yo tengo, ¿no? Yo poseo, yo lo logré, está bien, creo que está bien, eh, de alguna manera, porque eso nos genera autoestima, nos levanta todo lo que es el valor, el, el valor que nos vemos, el sentirnos más valiosos, pero si ese valor es nosotros como seres, pero sin esperar el reconocimiento de afuera, es válido. Ahora cuando me siento valioso, pero esperando ese reconocimiento, esperando que otros lo digan, estoy poniendo expectativa en algo que es externo. Y ahí es el ego que se manifiesta. Eh, Así que ahí, a ver, algunos comentarios. De saber, seguir es lo importante, así es, así es. Amo ese libro, Factor Conciencia, bueno. Eh, Te va a gustar entonces tus horas milagrosas. Eh, yo no sé por qué lo estoy escribiendo, pero me está encantando cómo está quedando. Y eso me lleva, como soy un poco perfeccionista, a agregarle más información, agregarle y un tema que aparece potencia otro tema y bueno. Eh, pero ya creo que es momento de largarlo en breve, así que para esta cuarentena va a estar. Tus horas milagrosas ya tienen después en formato digital que no pude imprimir, es Manual del Ser Consciente. Así que ahí van a encontrar muchos tips, principios muy lindos. Eh, bien. Stewart Vargas, ¿qué tal Stewart? No te había visto otras veces. ¿Qué tal? Espero que estemos bien, que estés muy bien. Bueno, sabés, ¿va a depender de tu signo la personalidad de la persona? Creo que sí. No soy un experto en astrología, pero entiendo que hay muchos factores, características de la personalidad que tienen que ver con el signo, el momento que naces. Aunque también entiendo, disculpen, ahí entró una llamada. Aunque también entiendo que no seamos del mismo signo, que seamos del mismo signo, no significa a veces, porque hay muchas, creo que hay muchas variables, hasta no las sabemos todas, que tienen que ver con nuestra personalidad. Hay muchos, de hecho con mi hermano nacimos casi el mismo día, un día de diferencia, 2 años, perdón, un día 26, 27 de marzo y 2 años de diferencia. Y somos los dos arianos y en personalidad somos bastante diferentes. Así que en ese sentido no creo que a veces el signo solo marque la personalidad. Tiene mucho que ver si hacen análisis a través de lo que es biodecodificación ambiental o Feng Shui, se analiza el QA. Eso un día podemos hablar. Estoy haciendo la especialización con Patricia Traversa, una gran maestra y genia que quiero mucho. Y está el QA, está el eneatipo de las personas, está el horóscopo chino. Entonces una combinación ahí, en algunos casos van a haber patrones muy parecidos entre tantas formas de estudiar la personalidad de nosotros. Marisa dice esperando, sí. Yo también, ya llega un momento que digo, la gente se va a cansar de decir que voy a lanzar el libro, porque siempre le agrego más cosas. Sepan disculpar, pero bueno. Soy Leo. Gabriela dice, soy Leo y K8, no sé qué, no, hay alguna letra que quedó. Lorena Lauren, eso te va a decir, o te iba a decir, las palabras dependen mucho del sentido que uno le dé.
Claro, totalmente. Hoy por hoy hay terapias que te ayudan a amarte a vos mismo, hablándole a tu mente. Y se usa, a ver, y se usa mucho el yo, entre otras cosas. Es verdad, es verdad. A ver, si uno lo usa para potenciarse a uno mismo, yo de hecho hago afirmaciones. Hoy mismo estuve en una capacitación que estoy haciendo y escribí algunas afirmaciones que las escribo para lo que es mis proyectos, el año. Las estaba adaptando un poquito y esas afirmaciones empiezan con yo. Pero ahí hay que saber, hay una delgada línea, creo yo, de saber después de cuántas veces digo yo hago este libro, yo me comparo. Entonces, bueno, ahí ese es más el ego. Lo otro es a veces se podría decir, hay una parte del ego que algunos dicen que es como una parte que es necesaria. Yo reconozco que en mi vida, si no me han impulsado a veces con trabas, la otra vez hablamos de piedras en el camino, que después, años después, entiendo que son necesarias. Si no hubiese sido ahí esa parte egoica que nos impulsa a veces, si se quiere, a tomar acción, pero eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Más aún cuando el fin siempre es, creo, hacer algo que sintamos que realmente somos felices, podemos generar cosas buenas en otros, sumar valor. Cuando eso sucede, creo que hay mucho más de lo bueno que de lo egoico. Eh, Miriam tiene que ver con el ascendente y la luna, claro, es verdad. Sí, sí. Bueno, ahí tiene mucho que ver, ¿no? La fecha real fecha y hora de nacimiento, seguramente. Me encantan esos temas, dice Betsabé, está muy interesante, sí, 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 sí. Sonia Fabro. Yo también de Aries creo que es según el carácter de la persona y no el signo, pero a veces influye. Creo que según los maestros, los grandes maestros espirituales, los astros influyen bastante, por eso las energías, los momentos, la hora, no es lo mismo en cierta hora de un día que otra, entonces todo de alguna manera influye. Querer saber todas las variables realmente a veces es como algo que nuestra comprensión no logra descifrar, y creo que si entramos en eso también nos estamos haciendo complejo el entendimiento. Creo que cuando detectamos alguna creencia hay que ir y trabajarla. Yo en un momento digo, pero ¿cómo puede ser? Esta persona también es de Aries y somos tan distintos, o bueno, de nada, hay un montón, digo, ya llega un momento que se torna complejo, y justamente algo que definí tiempo atrás es hacer las cosas simples. Eh, y es algo que recomiendo, porque si no entramos en la vorágine de querer autoconocernos, saber, entender un poco qué es todo esto, nos podemos hacer muy complejos y ahí podemos derrapar, ¿no? Podemos ir del otro lado donde tanta complejidad ya nos abruma y puede generar sufrimiento. Eso, afirmaciones. Entonces el punto sería cómo descubrir esa línea, claro. Sí, sí, siempre estamos en delgadas líneas de separación entre todo lo que hacemos, ¿no? Así que bien. El ego pone, vean, a la luz nuestras sombras. El ego puede ser, sí, muy bueno para el aprendizaje, pero eso tiene que ver con un ser que ha despertado. El ser que ha despertado empieza a reconocer el ego, lo empieza a observar, como decía Buda, ¿no? Hay un texto muy bueno de Buda que tiene que ver con reconocer esas emociones producto del ego. Tiene que ver, él lo llamaba Mara, y invitaba a Mara a tomar el té. Es decir, esa es una gran enseñanza de que nos sitúa en el hecho de observar nuestras emociones. El ego se manifiesta en emociones de todo tipo, ¿no? Especialmente las que tienen que ver con el miedo, las inseguridades, la competencia, la carencia. Entonces, Buda invitaba, como vean, que era un gran maestro y también tenía su lucha interna, ¿no? Es propio de este plano, es decir, venir a este plano genera ese ego.
Obviamente hay avatares como Jesucristo que estaban por encima de todo ello, pero bueno, nos enseñaron a partir del aprendizaje, las enseñanzas que nos han dejado justamente para que podamos empezar a trascender y acelerar nuestro proceso. Pero el ego, como les decía, nos puede mostrar miedos, inseguridades, vacíos, carencias, heridas y frustraciones. Y cuando la vemos, ¿cómo las podemos reconocer? Porque hemos despertado previamente. Y ahí radica el inicio del aprendizaje, el inicio de trascender el ego, que nos va a llevar a un proceso obviamente de no sabemos cuánto, pero creo que si lo tomamos a conciencia va a ser muy beneficioso y va a acelerar nuestro proceso. ¿Algún maestro espiritual? Bien, en cuanto, si te refieres, Betsabe, al tema de astrología, eh, a mí me encantan los maestros espirituales de hindúes. Obviamente reconozco después todo lo que es Jesucristo, Buda, muchos maestros, pero hay uno que tiene un libro que es el maestro de Paramahansa Yogananda, Yukteswar Giri, y él escribió un libro que se llama La Ciencia Sagrada, y ahí habla de la importancia de los astros, cómo quedan plasmados en nuestra columna vertebral, en nuestros chakras, y justamente asocia todo lo que venimos a trascender con los chakras, que cada uno después, alguno vibrará más o menos según ese trabajo que cada uno tiene. Hay muchas miradas de la astrología, de terapeutas, pero también especialistas en astrología, pero también desde maestros espirituales. Y este es un maestro realizado, es decir, estos maestros son maestros de Kriya Yoga, ya no están en vida física, pero bueno, están ayudando desde otro plano con toda la enseñanza que han dejado, ¿no? Volviendo a lo que decías, referirse a que aquella herida tan grande inicial va a determinar que el grado del ego. Yo creo que es como que esa herida inicial, y esto se me viene ahora, ¿no? Digo, esa herida inicial tiene que ver como decir, bueno, ese corte o esa herida inicial da de alguna manera, cierra lo que sería, empieza a cerrar ese ciclo, a forjarse el ego. No creo después que se potencie, que decir, ahí ya se forjó el potencial ego de esta vida de cada uno de nosotros. Después, bueno, es cuestión de que se empiece a expresar. Obviamente, un bebé, un niño, quizás se empieza a expresar el ego desde en los sistemas escolares tradicionales, donde hay competencia, donde hay... eso no ayuda para nada, ¿no? A lo que son los niños, que después todo eso se lleva al ámbito laboral y a la vida misma. Entonces hay muy poco de colaboración, hay muy poco de compartir, hay muy poco de integrar. Entonces ahí hay una gran carencia que se ve reflejada en el sistema educativo. Y obviamente quienes diseñan esos sistemas educativos son seres que están totalmente desconectados y regidos por los miedos del ego, ¿no? Así que no puede haber otro resultado o producto de seres que vivencian eso en su vida y después diseñan sistemas escolares, de salud y demás. Me parece que no, ahí radica un poco eso. Pero habría que ver, yo creo que en lo que es el grado del ego de cada uno tiene que ver mucho las semillas kármicas de otras vidas, el avance conciencial de esa alma que se viene dando vida tras vida, esas semillas kármicas, esas buenas acciones. Creo que todo ese combo de experiencias del pasado terminan forjando el grado del ego necesario para esta vida y trascender todas esas miedos, inseguridades que tenemos, que venimos a trabajar, ¿no? Cada uno, esas capas que rodean al ser. Así que bueno, yo creo que
Para cerrar, me anoté esto exclusivamente, digo, el ser consciente, el ser que ha despertado y que acepte su ego, tendrá como un instrumento, ¿no? Un instrumento para crecer, ¿no? Tendrá la posibilidad de transformarlo y así trascender sus sombras. Esto es lo que de alguna manera entendí acerca del ego y cómo, si se quiere, podemos transformar, es decir, reconocer eso nosotros, como decía Buda, reconocer, invitar a Mara a tomar el té, a esas emociones que nos tiran eh, hacia abajo, y poder empezar a trabajarlas con terapeutas, con autoconocimiento, con meditación. La meditación ayuda mucho en eso. Y a medida que empezamos a cortar la desconexión, que es integrar, empezar a integrar nuestras partes, empezar a reconocer esa esencia en nosotros, ese ego empieza a callarse, a controlarse, a transformarse. No sé si eliminaremos el ego totalmente, pero creo que lo podemos transformar bastante y eso va a mejorar mucho nuestra vida. Entonces, eso es muy importante. ¿Alguna meditación que vos recomiendas? Kriya Yoga. He probado muchas. La que recomiendo es Kriya Yoga. Kriya Yoga es una meditación. Puede en el factor conciencia dedico una parte a Kriya Yoga. En tus horas milagrosas voy un pasito más. Es una técnica que yo no puedo develar lo que se hace en detalle porque eso baja, hay que estar iniciado a partir de un maestro. Justamente hay maestros que viajan a Argentina 1 o 2 veces por año. Iban a venir en abril, perdón, ahí se volvió a cortar, iban a venir en abril, en septiembre, también iban a venir, no sé ahora qué va a pasar, septiembre, octubre. Eh, pero eso es algo que nos ha dejado maestros como Paramahansa Yogananda. Puedes ver su libro Autobiografía de un Yogi, que es hermoso, un hermoso libro, y hay un capítulo dedicado a Kriya Yoga. Lo que sí te puedo contar de Kriya Yoga es que reúne lo que es trabajo en todo lo que es columna para alinear chakras, mucho de pranayamas, mucho de pranayamas, lo cual es necesario. Todo lo que hace el hinduismo a sí mismo como un hatha yoga es trabajar lo que es columna, respiración. Todo eso permite de alguna manera estiramiento, permite empezar a desenfocarnos del cuerpo y empezar a enfocarnos en equilibrar mente, emociones, para empezar a ir hacia el interior. Kriya Yoga lo que tiene son varias técnicas, no muchas, pero 5 o 6, cortitas. Vos podés hacer una meditación de Kriya Yoga de media hora, de 1 hora, donde haces ese trabajo de ir formando, de ir equilibrando los chakras, la columna, hacer de que todo lo que es la energía que rodea, que pasa el kundalini, que pasa por la columna vertebral, se empieza a activar para, hecho eso, entrar en lo que es la meditación. Una meditación centrada en lo que es el lugar donde reside el alma, que es en esta altura hacia adentro, y centrado en lo que es la fontanela, la coronilla. Entonces, hecho todo ese trabajo, hay una respiración muy profunda que va recorriendo chakras, pero bueno, hay mucho de eso para empezar a quietar, trabajar y entrar en la meditación. Y ahí suceden situaciones muy, muy hermosas, ¿no? Nos permite escuchar un sonido divino, nos permite ver luces que de otra manera no veríamos, y una energía en nuestro cuerpo que nos revitaliza. Eso es algo, una técnica muy completa y realmente con una alta vibración. Es decir, si algo tienen que empezar a medir es cada libro, cada técnica, cada recurso o instrumento que utilizan para su vida, si es de alta vibración. Y como los maestros que de alguna manera nos dejaron estas enseñanzas, son maestros que han alcanzado la trascendencia de este plano, son maestros realizados, entonces bueno, eso es de muy alta vibración. Así que bien. Emilce, Noelia Lescano, ¿qué tal Emilce? Hola, ¿qué tanto influye en la imagen personal en la vida de una persona?
en relaciones con las personas, trabajo, proyectos, cómo podemos mejorar nuestra imagen. No sé si te refieres, Milce, a imagen corporal o autoestima, que son muy distintas, ¿no? Imagen corporal, no, yo soy de la idea que no hay que hacer dietas o ejercitación por el simple hecho de verse bien. Hay que hacerlo porque te hace sentir bien. Si hago mi ejercitación diaria, que por ahí ahora está reducida, pues no puedo salir a correr, pero si la hago es porque me oxigena. Eso es uno de los temas que trato en tus horas milagrosas. Oxigenamos la sangre, nos sentimos con mayor energía y vitalidad. ¿Y por qué? Para llevar a cabo la misión de vida. La misión de vida se lleva día a día. Entonces, cuando uno de alguna manera se centra en esa misión, sabiendo de que no es, que es algo que se tiene que hacer a través de nosotros, pero no nos corresponde, sino que es Dios a través nuestro, para eso requiere una gran devoción, una gran aceptación a esa conciencia superior, ¿no? Así lo tomo yo, de esa manera es como lo tomo, por eso es que les hablo de esa manera. Eh, Cada vez que me pongo a hacer algo y digo o crear algo, un libro nuevo, sé que no es de Silvio Santone. Silvio Santone está abierto a recibir esa información y hay que plasmarla. Si Silvio no lo hace, lo hará otra persona que esté abierto. Pero cuando uno siente que parte de su misión tiene que ver con eso y lo hace con tal satisfacción, tal devoción, toda esa energía, esa vitalidad se plasma en ese producto. Y en todo lo que haga, en una relación, en la crianza de un hijo, en la crianza de dos gatitos, como tengo ahora. Me están mirando, los tengo ahí un costadito, me miran raro, dice que habla este loco. Pero bueno, bien, ¿qué más? Así que lo que es imagen corporal, siempre es bueno sentirse bien. A mí me hace sentir bien haber trascendido enfermedades que la medicina tradicional me decía que tenía que estar medicado de por vida. Sé que hacían lo mejor que pueden, sé que hacen lo mejor que pueden. Yo no me conformé con eso, tan simple como eso. Tomé la medicina tradicional para estabilizar y después al mismo tiempo iniciar un proceso de cambiar mi alimentación, de hacer hábitos que antes no tenía. Y hoy, ya hace años que no me medico ni me vacuno. No quiere decir esto que me vaya a pasar algo, nunca se sabe, ¿no? Pero quiero decir de que pude de alguna manera, mi ser tuvo esa voz interior de creer de que no tenía que tomar un medicamento de por vida a partir de los 36 años de edad. No me parecía una ecuación válida y bueno. Wow, eso es verdad, las capas del ser. Todos tenemos, es como las capas de cebolla. Adentro está el ser y eso nos iguala a todos. Pero lo que tenemos afuera son las capas de la cebolla, que son los miedos, creencias limitantes que rodean al ser, y esas son las que hay que ir sacando, ¿no? Me gustaría hacer meditación. Bueno, Gaby, ahí puedes. Lo que yo les conté de Kriya Yoga si se quiere, es como hoy lo hago, pero los primeros años ponía una meditación de YouTube. Hay muy buenas meditación hay personas, Bombones del Alma creo que era. Es muy famosa, tiene muchos seguidores, tiene unas meditaciones de 10-15 minutos muy lindas. No me viene ahora su nombre, creo algo de Bombones del Alma, es uno de sus eslogans, ¿no? Y en YouTube van a encontrar meditación para el ego, meditación para trascender, para un órgano, para lo que sea. Está muy bueno. Bet sabe cómo lo busco, escribe Kriya Yoga. Kriya, así como suena.
En el factor conciencia, ahí lo tienes, en el capítulo de salud. Krish, ahí lo escribió Lorena. Bueno, gracias Betsabe. Alejandra Galarza, ¿qué tal Alejandra? Bien, ahí se están respondiendo. Amo meditar y esto para mí es de mucho valor, Betsabe. Genial, genial Betsabe. Silvio Santone, me llega tus reflexiones. Alejandra Galarza. Y una gran humildad. Saludo desde Barcelona. ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La humildad es producto de muchos golpes, de mucho ego también, ¿eh? Y estoy en mi lucha interna constantemente. Eh, lo que creo que nos puede ayudar a esa lucha interna es tener esta información, tener más información para entender. A medida que comprendemos, aceptamos, empezamos a transformar el ego en más humildad, en entender lo que sucede. Bombones del alma, Miriam Sich, así es. Yamila Camaño, gracias por siempre explicarnos a través de tu ejemplo vivido, eso lo hace más simple para asociar. Así es, siempre los ejemplos, y pueden contar los suyos, ¿eh? Tampoco me automedico, intento hacer meditaciones a diario. Bueno, sigamos en esa línea. Susana Majul, ahí está, Susana Majul, es una grosa, me encanta. Cada tanto me pongo a veces alguna meditación de ella, me gusta, recomiendo mucho a las personas que recién empiezan. Después hay meditaciones guiadas hay una aplicación que años atrás tenía de Deepak Chopra en el celular y esas meditaciones eran un poquito más largas, muy buenas, se trabajaba la abundancia, un montón de temas. Sonia Fabro, ¿dónde puedo conseguir tus libros? Gracias por compartir tus experiencias y enseñanzas. Bueno, Sonia, no sé de qué país eres, pero a nivel mundial, en Amazon tienes en formato digital, Amazon Kindle, y en formato papel bajo demanda, en Amazon mismo. Se imprime bajo demanda para cualquier lugar del mundo, te llega a tu casa. Después, a nivel de Argentina, Mercado Libre y la red de librerías El Aleph. Y después, bueno, para aquellos que no pudiesen, no lo pueden comprar o están hoy en una situación económica que no pueden, están cuidando el tema de los gastos, tienen desde silviosantone.com/libros, se lo pueden bajar en formato PDF. Siempre estuvo disponible ahí. El Factor Conciencia es un libro que yo dejé disponible desde el primer día, sabiendo de que es algo que no tiene que estar atado, tiene que volar y ayudar a los que más se puedan. Me ayuda a mí, lo leo muy de vez en cuando, lo leo, releo. No sé si les dije alguna vez, pero escribo los libros para mí. No es que escribo el libro para la gente, lo escribo para mí. Y por eso los releo y mientras los escribo aprendo mucho. Así que por eso a veces me cuesta soltar algún libro, es porque estoy aprendiendo un tema. Y si no siento que estoy seguro de ese tema, no lo suelto. No sé qué debe ser, alguna creencia o algo, pero bueno, me siento cómodo de esa manera. Porque es muy difícil, si se quiere después transmitir o estar hablando de un tema así, si no enraicé ese conocimiento en mí. Entonces tiene que ver con eso. Miriam, tampoco me medico gracias a hacer meditaciones a diario. Muy bien Miriam, muy bien. Yo comencé con Deepak Chopra, Betsabe, genial, ahí tienes un gran maestro, yo aprendí mucho de él. Cada tanto leo, tengo varios libros de él. Gracias, soy Sonia, Sonia de Uruguay. Bien, Sonia. Amazon es lo más fácil si se quiere. Y después, bueno, el PDF. Obviamente, si este año iba a Uruguay, iba a llevar formato papel como está impreso de esta manera, de buena calidad. Pero bueno, no se pudo por el momento. Lo que sí, no retrasen
su proceso. Si sienten que el libro, bájenlo en PDF, hagan lo que sea para leer lo que quieran leer, cualquiera sea, ¿no? No se pongan esa, bueno, después cuando venga o Silvio a Uruguay, no esperen eso. Cuando vengan, cuando pueda ir a Uruguay, hablamos de más temas y ustedes ya van con más conocimiento, con más herramientas, así que va a ser más fructífero todavía. Viviana Cabrera, hola Vivi, ¿qué tal? ¿Qué tal Vivi? Que ha venido muchas charlas del ciclo de charlas. Recién me puedo comunicar. Bien ahí. Recién termino mi clase de yoga. Muy bien, Vivi. Muy bien. Ahí después, esto queda grabado. Así que vean, iba a ser estas charlas de media hora y cómo se va dando, ¿no? Cómo se va dando que, bueno, se enganchan y preguntan y hacemos interactivo. Así que bien. Cerramos entonces, el ser consciente, llévense esto, miren, veamos la parte, si se quiere, positiva del ego, que es como un gran maestro, ¿no? Para poner luz, que nos muestre esas sombras, las cuales tenemos que trabajar. Después tenemos que tomar acción, ¿no? El ser consciente que acepte su ego tendrá la posibilidad de transformarlo y así trascender sus sombras. Bueno, les deseo un muy buen descanso, cierre del día, a comer livianito y descansar. El alma ahí se conecta con otros planos. Comuníquense con ese yo superior, empiecen a manifestar esos deseos, a soltarlos para que se empiecen a manifestar. Es una gran etapa de rediseñar, reinventar aquello que por ahí no nos satisface mucho, aquello que sentimos hace tiempo que podemos mejorar, así que aprovechemos eso. Yo estoy en esa etapa, así que aprovechándola. Y bueno, el primer mes me lo tomé exclusivamente para eso, por ahí no estaba apareciendo en las redes mucho y ahora ya soltando un poquito de todo eso. Y bueno, deseándole lo mejor. Esto vamos a salir de esto. Por ahí no se pueda poner fecha, pero de esto vamos a salir y mejor. Más enaltecido, con más crecimiento, con más conocimiento. Un día podemos hablar de la regla 80-20, cómo se aplica en el conocimiento nuestro, en la evolución, y creo yo en lo que puede ser la próxima etapa que está viviendo el mundo y los procesos que vive la humanidad de evolución, que no son muy abruptos, sino que pequeños porcentajes que ya marcan una gran diferencia. Así que bien, gracias, sos muy claro explicando. Bueno, gracias Miriam. Betsabe, te admiro amigo. Admirás el mensaje, Betsabe, que tu alma reconoce. Eso es lo que admiramos, el por qué hacemos lo que hacemos. Seguramente muchos se identifican con el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Y eso es lo bueno, eso es genuino. Después Silvio Santone es un ser que también tiene su trabajo, su desafío, ¿no? Para trascender. Gracias, sos muy claro. Gracias Miriam. Betsabe, en esta etapa estoy yo conectar con mi yo superior. Bien, genial. Genial, muy bueno. Ahí tienen meditaciones justamente de Susana Majul para conectar con el yo superior. Eso lo hacen antes de dormir y es muy bueno. Gracias Gaby, gracias Tania, Erika. Bueno, muchas gracias. Vivi, gracias por acompañarnos, gracias por estar ustedes también. Norma, buen descanso, gracias. Anabelia, gracias. Marisa, muchas gracias. Y Norma, ¿cuándo nos volvemos a conectar? El miércoles. Volvemos, 19 horas. Bien, muchas gracias, buen descanso.